¿Qué riesgos corren los niños si una familia decide no ponerle No ninguna poner las vacuna a vacunas. sus hijos? Entonces, Claro. son temas que de actualidad que son interesantes escuchar a Sí. especialistas. ¿Se mejoró por ahí? Mira, es muy buena pregunta porque aquí, sí, ahora se me escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Es súper buena la pregunta porque en el fondo las enfermedades de las cuales se ha elegido hacer vacuna y se ha gastado y se ha estudiado y se ha hecho todo un esfuerzo, estoy hablando durante años en el mundo, son enfermedades que básicamente son mortales, son muy patógenas, son muy contagiosas y producen mucho daño a la población en términos de salud pública. O sea, por un lado yo puedo tener un niño que lo puede pasar muy mal y puede quedar con muchos daños. Por ejemplo, la poliomielitis puede quedar con parálisis, puede morirse, las paperas pueden producir mucho daño en algunas glándulas, en los testículos, etcétera, y producen enfermedades que son realmente graves y mortales. Ahora, ¿qué riesgo tengo yo de que se me produzca esto si no vacuno a un niño ahora acá en Chile, en este país? Un riesgo que ha ido aumentando del 2,5% al 10%. O sea, si yo no lo vacuno, hará 6 años atrás tenía un 2,5% de posibilidades de tener una de estas enfermedades en forma grave en mi hijo. Y ahora aumentó al 10 y quizás un poquito más, básicamente por la llegada de inmigrantes y rebrotes de estas enfermedades que se supone que nosotros teníamos controladas y que había menos contagio. Entonces ahora como las salas cunas son más masivas, no así hace 20 o 30 años, sino que ahora la mamá salió mucho más a trabajar, la posibilidad de contagio es aún mucho mayor. Y es mayor en Santiago, en la región metropolitana, que en provincia. Pero el promedio nacional es como el 10%. Entonces, si yo no vacuno a mi hijo, voy a andar pasando miedo, pasando susto gratis y exponiendo a mi hijo a una enfermedad que realmente le va a hacer mucho daño. Uh-huh. Eh, Sí, permíteme volver un poquito atrás, ¿sí? hermano Jaime, porque, bueno, decir que estamos con el doctor Jaime Cisneros, pediatra, y estamos hablando del control sano y de las vacunas en los niños, ¿ya? Es que de Antofagasta dice, la pregunta, claro, es ¿por qué tantos niños están naciendo ahora con autistas, ¿no? Yo tengo, dice, claro, mi nietecito de 3 años y justo el hermano iba a decir las consecuencias y se cortó. Pero tú decías de que no está claro lo que son las consecuencias. Que no es por la vacuna. Que no es por la vacuna. Lo que es claro que no es la vacuna. Ajá. Eso es claro. Y hay otras situaciones que pudieran estar comprometiendo la posibilidad de tener autismo. Ahora, el ser autista o no ser autista también es en un niño que tiene la predisposición, o sea, no es en todos. O sea, aquí hay un terreno de una predisposición del tejido neurológico a poder tener esta posibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay comidas más transgénicas, hay un montón de radiaciones que todavía no estamos viendo, incluso la de los celulares. Antes uno decía microondas, pero hay un montón estamos cruzados por una infinidad de rayos y ondas que no conocemos. Así es. Y además que hay un tipo de crianza que promueve al cerebro a hacer engramas o caminitos neuronales hacia el ensimismamiento. Entonces, mamás que sobreprotegen a los hijos hace que sus hijos sean más yoístas, yo, y se meten en mundos paralelos para evitar la realidad. Y esto también facilita la posibilidad de algún grado de dispersión en que a mí me cuesta la parte social y al meterme en mí mismo me pongo mucho más, tengo un pensamiento lógico que cada vez lo voy como alimentando más dentro de mi cerebro, y los caminitos neuronales de mis neuronas van en ese sentido y no en la inteligencia emocional. Entonces también aumenta. Entonces a mí me llegan muchos niños con algún grado de espectro autista y cuando yo los veo, la verdad es que no lo tienen, sino que son solamente problemas de crianza. Niños que ni siquiera miran ni escuchan a la mamá y son súper sanos. Y hay muchos sobrediagnosticados y muchos que me mandan del colegio y jamás fueron TEA. Así que hay que tener cuidado.
Mira. Entonces, yo te diría que el 60% de los TEA hay que estudiarlo bien porque básicamente no lo son, sino que tienen o una predisposición o un problema conductual que hay que ir manejándolo de a poquitito. Y bien. Ok. A ver, vamos inmediatamente acá. A mi hija con 1 año y 4 meses le pusieron la vacuna, esa que va en la manito y en el pie, cuando nació. ¿Es la misma que señala el doctor? ¿Cuáles son las vacunas que se ponen una vez que ya está nacido, verdad? Tú dijiste que ahí mismo le ponían. Después La hepatitis B y la tuberculosis, ya. BCG. Después a los 2 meses. No conozco el caso. Claro, ahí ella tiene que tener escrito qué se le puso, porque todas estas vacunas tienen un número de serie, todas, una por una, tienen un nombre y tienen que estar escritas en el sistema de red de vacunas del MinSal. Ajá. Y en el carnet también que le dan a la si mamita. pierdes algo, tú puedes ir allá y te dan el certificado con el número de serie de la vacuna que se le puso, el día que se le puso, qué vacuna se le puso. Ajá. No es al lote. Sí, pues. Sí, no, está todo para hacer la trazabilidad, saber todo. Sí, por eso, ella tiene que ver el papelito que vacuna, yo no me puedo, Claro. no puedo, pero probablemente fueron esas. Ahora, hay otras vacunas que son opcionales, que son de meningitis y básicamente meningitis y rotavirus, que se pueden poner en niños lactantes menores de 6, 4, 8 meses, pero yo las recomendaría con cierto criterio en el sentido que si yo voy a tener a mi hijo en la casa y no va a ir a la sala cuna, yo lo pensaría. No sé si vacunarlo o no. Por 2 razones. Uno, porque el sistema inmunológico de la guagua, del lactante, hablemos 6, 8 meses, todavía está en maduración. Por lo tanto, la posibilidad de que el efecto protector de la vacuna sea lo que uno espera no es tal. En otras palabras, si yo, por ejemplo, vacuno con Menveo, que es para la meningitis, un niño de 2 o de 4 meses, la probabilidad de que yo tenga algún grado de inmunidad va a ser como de un 30 o 40%, lo cual no es bueno, pero no es tan bueno. En cambio, si yo lo vacuno al año, que es lo que después de los 9 meses, que eso ya está estudiado, pero en el fondo, en términos de salud pública, al gobierno le conviene mucho más vacunarlo al año, porque al año van muchos más niños a control. No van a control a los 9 meses todos, pero sí todos al año. Esta vacuna se puso ahí, que se llama Menactra, que es gratuita, que está dentro del plan de inmunización de vacunas. Y en este plan, esa vacuna tiene una efectividad más o menos del 96%. Pero al año. ¿Por qué? Porque la inmunidad del niño ya está mucho más preparada. Ajá. Entonces aquí también hay que saber por qué yo le repito la vacuna a los 2, a los 4, a los 6 en el Programa Nacional de Inmunización, y es por esto, justamente porque son enfermedades muy graves, muy contagiosas, y que el niño inmunológicamente no está tan bien preparado, entonces es muy dispar la capacidad de inmunidad o inmunogenicidad que pueda producir cada niño. Entonces por eso que se revacuna. Y después se repite esta vacuna al año y medio, como dije, la de los 2, los 4, los 6, se repite al año y medio, y después en primero básico, con 2 de vacunas de ese lote. En general, el programa en este país ha funcionado muy, muy bien. Y hay un pequeño detalle, y es que la vacuna de la meningitis, que se vacuna al año, que se vacuna contra 4 cepas, que es la A, la C, la Y y la W135. Hay una cepa que no está cubierta, que es la B larga. Esa cepa es muy rara, es muy escasa, y se ha ido... Bueno, Chile tiene un sistema epidemiológico envidiable en el resto del mundo, y se ha visto que no ha sido necesaria porque la probabilidad de hacer una meningitis meningocócica por el meningococo de la cepa B es rarísima. Sin embargo, como esta vacuna ya lleva varios años en uso, de ahí del 2007 en adelante, más 2009 en adelante, estas otras cepas de meningitis han ido disminuyendo. Me refiero a la A, la C, la Y, la W135. Y esto hace que la B empiece a subir un poquitito. Está pasando en Argentina, que ya están alarmándose un poco porque ha ido aumentando casi 3 veces lo que había aumentado en los últimos 2 años, después de la pandemia. Y se supone que en Chile debería también aumentar más o menos a la par
que ellos, a pesar de que son poblaciones distintas y todo un tema. Sin embargo, no ha aumentado mucho, pero sí se espera que pudiera aumentar, y para eso ya existe otra vacuna que se llama Bexsero, que probablemente el gobierno la irá a tomar en cuenta toda vez que esta cepa sea importante como en términos de salud pública. No obstante, la persona que se quiera informar le puede preguntar a su médico, y si tiene la libertad de ponérsela en forma particular. No es muy barata, pero lo cubriría de esta otra cepa. Uh-huh. No sé si me puse a hilar muy fino, que de repente me voy. Se va solito. Sí. Pero en general, como concepto, así de resumen de conversación, es: uno, las vacunas son sumamente muy seguras. Dos, es importante vacunar, no caer en estos jueguitos de esta modernidad, que grupitos minúsculos gritan muy fuerte y convencen a mucha gente. Por ejemplo, con el tema de las vacunas, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro. Yo he visto personas que me han tratado de convencer con sus argumentos, y al final yo les tengo que decir que sí, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. No quiere oír, así es. Y creo que nunca había sentido tanta impotencia con ese dicho. Y lo mismo pasa con las modas, con el tatuarse, con las cosas políticas, con las ideologías, con estas personas que se empiezan a comer pasto, porque ya no lo puedo decir de otra manera. El ser humano es omnívoro, nunca ha sido herbívoro. Y por ejemplo, el uso de las leches, el mismo comercio le pone leche de coco, leche de... Entonces, ¿de cuándo que los vegetales son mamíferos, ¿no? O sea, claro, las leches las producen los mamíferos. Entonces, las leches de vegetales es agüita con aceite y un aminoácido que no necesariamente tiene el esencial, y un par de vitaminas, y sería. Entonces, que la gente no se engañe. Ahora, si yo tengo un niño que es súper y muy alérgico y no tolera muchas cosas, que son casos muy, 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 muy raros, sí, yo puedo hacer algo paliativo, que en el fondo no es la solución, pero en el fondo tiene que alimentarse de algo. Pero son casos que son contados con los dedos de la mano. Uh-huh. En el caso de los niños y de la población extranjera, ¿no es cierto?, inmigrantes, me imagino que, sí, bueno, acá en Chile todos los niños están sujetos a estos controles, y la idea es que también se vayan regularizando sus vacunas y la atención independiente de su origen, ¿no? Pero aún así, usted dice que el riesgo también ha aumentado porque vienen de fuera quizás con otras enfermedades, con otras posibilidades de contagio. ¿Cómo es eso? Claro, mira, son las dos cosas. Uno, que las personas que vienen de afuera vienen, no con todas las vacunas, vienen con muy poco control dentro de sus propios países. Y vienen en sistemas de movilización que hacen que vengan muy hacinados y con mucho contagio. Entonces, entre ellos mismos se convidan, por decirlo así, se comparten muchos gérmenes. Eso por un lado. Y por otro lado, es que el sistema de migración está realmente desordenado, y ahora en este gobierno mucho más. Por lo tanto, por un lado, no se sabe cuántas personas entran. Dicen que sí, pero la verdad no. Y lo segundo es que los RUT con que las personas entran son RUT de ellos. Te diría que algún porcentaje tienen unos RUT que son provisorios, que extrañamente, y no sé cómo funciona acá en Chile, pero están 2, 3, 4, 5, 6 años con unos RUT ¿cómo se llama? Transitorios, que no sirven de mucho, porque después lo van a cambiar, y el RUT chileno no tienen donde uno pueda en el fondo ir ¿cómo se llama? Inscribiéndolo y tener un control mayor. Por lo tanto, ahí hay una tierra de nadie que es bien compleja. Por lo tanto, hay que cuidarse. Sobre todo, por ejemplo, no quiero ser peyorativo ni nada, pero el sector como Estación Central, en esos lugares, las salas cunas son un poquito más difíciles. Me refiero en términos de contagio. Sí. O sea, riesgosa, digamos, en ese sentido. Claro. Riesgosa, eso. Claro. Bueno, de hecho acá una hermana nos comparte, dice que en un jardín, en un sector de la comuna de La Pincoya, dice que hay un brote de una enfermedad que se llama boca, mano, pies. Boca, mano, pies, sí. Bueno, esa es otra cosa. El síndrome mano, boca, pie es un síndrome, no es una enfermedad
típica, por ejemplo, yo digo sarampión, ¿Ya? sí, el virus sarampión es producido por el virus, pero aquí en el boca, mano, pie hay como 6 o 7 virus que pueden producir el mismo problema. Uy. Básicamente el Coxsackie, pero hay otros virus, un enterovirus, hay otros virus que pueden producir más o menos lo mismo. Ahora, este síndrome tiene como 5 maneras de presentarse: herpangina, faringitis vehicular enterovírica, hay varias maneras de presentarse: ano, mano, boca, pie, ano, mano, boca, y son básicamente los mismos, son como primos entre sí. Y es muy contagioso, produce unas úlceras, unas aftas en la faringe, en el esófago, en el estómago. Son niños que parten con fiebre muy difícil de bajar porque tienen inflamado el sistema digestivo, entonces la absorción del medicamento para bajar la fiebre es muy errática, de repente sí, de repente no. Vomitan al principio o andan con muy poco apetito, a veces diarrea 2 o 3 días, y después terminan con esta ulcerita en la faringe con mucha congestión, 3 veces más congestión que un resfrío, y tos que les puede durar perfectamente 2 o 3 semanas, 2 o 3 semanas. Sí, bueno. Y esa tos, que es una tos seca, es la que contagia. Bueno, va de la mano. Entonces, con lo que... es muy difícil de controlar. Va de la mano con lo que de las conversaciones anteriores, semanas atrás, que debido a que han estado por tanto tiempo encerrados, el sistema de defensa también ha ido disminuyendo, por lo tanto, todo esto además, se une, ¿no? Sí. Claro, la memoria en el fondo la ha ido perdiendo el niño y actúa casi como un niño de 6 meses en términos de memoria inmunológica. Entonces, como que todo es nuevo. Ahora, estas enfermedades como la boca, mano, pie, entre otras, ¿se traspasan también a los padres o son exclusivas de niños? No, pasan también a los padres. Ahora, el padre lo hace distinto. Mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta, congestión. Andan con el estómago un poquito raro, un tiempo muy corto, un dolor abdominal o algo así. Y después tos seca, tos que extrañamente igual dura mucho, 2 semanas o algo así. Entonces dice, hoy me resfrié y no se me pasa. Por acá, a ver, dice, ¿la meningitis viral es lo mismo que la meningitis de la que hablan? Saludos al doctor, no, de parte de Roxana. Sí. La meningitis de la que yo hablé, que la cual tiene vacuna, se llama meningitis meningocócica y es por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis. Ahora, los virus, que son 10 veces más chiquititos que una bacteria, tienen un mecanismo muy básico. Entran en una célula y se van replicando. Para las meningitis virales no hay una vacuna, porque además las meningitis virales hay varios virus que pueden producir meningitis virales. En cambio, la meningitis meningocócica, que es mortal, el problema de la meningitis meningocócica es que, aparte que puede ser mortal, produce una enfermedad sistémica de todo el cuerpo. Muchas veces el niño cae más en la UTI no por el compromiso neurológico, sino que por el compromiso de falla multisistémica. Y lo otro es que produce un daño en las arteriolas y puede producir pérdida de hueso en los dedos de las manos, los dedos de los pies. Es bien compleja. Ahora, hablando de la meningitis meningocócica, por la Neisseria meningitidis, sí, la que tiene vacuna. Saludos, una pregunta desde Coquimbo, dice, cuando los bebés nacen, ¿a todos se le ponen vacunas o aún hay quien no recibe? Las vacunas que están, o sea, a todos se les pone vacuna. No, el niño es niño, independiente si es más grande, más chico, si saluda o no saluda, el niño es niño, de donde sea. A todo ser humano se le ponen las vacunas una vez que nace. Eso es por ley. Lo que pasa es que después de nacido hay un tema de que la mamá, o sea, la familia tiene que llevar al niño a vacunarse. Y ahí está el punto complicado, porque hay un pequeñísimo porcentaje que no lo hacen, siendo que la vacuna es obligatoria. Está en el Programa Nacional de Inmunización y eso lo hace ser obligatorio. Por lo tanto, si yo no vacuno a mi hijo, caigo en un maltrato infantil, lo cual tiene una pena y un dolo legal. O sea, yo puedo ser acusado de maltrato infantil. Mira. Lo mismo que con la obesidad. Hay obesidades que son mórbidas o muy exageradas que caen también dentro de del dolo o pena de maltrato infantil, en términos legales. Claro, mucho más que descuido entra en esa categoría.
Ahora, están estas vacunas que son obligatorias, como dices, con respecto a un programa de vacunación que hay de los niños, ¿verdad? Vámonos ahora porque la consulta es, ¿el doctor recomienda la vacuna de COVID para menores de 3 años? O sea, la vacuna de COVID está autorizada en forma de emergencia desde los 3 años hacia adelante. De hecho, Chile es uno de los pocos países que tiene menores de 6 años, o sea, entre 3 y 6. Ajá. Lo cual ha sido todo un éxito porque la posibilidad de enfermarse de los niños menores de 8 años ha sido mucho menor, lejos, mucho menor que en muchas partes del mundo. O sea, Chile, la verdad es que es buenísimo. El trabajo que se hizo aquí con el tema del control del COVID, del conteo de camas, el trabajo de ingeniería que se hizo aquí y de la anticipación en tener las vacunas, así como en tener los respiradores, porque eso se hizo antes. Ha sido grandioso y de hecho por eso Chile fue premiado dentro de los mejores países, de uno de los 2 o 3 mejores países en manejar la pandemia. Sí, lo decías no sé si lo supieron. La vez anterior. Sí, de hecho en el gobierno anterior Chile puso plata a estas, ¿cómo se llama? Ayudó económicamente al principio a todas estas empresas que están haciendo, a las universidades que están trabajando con las empresas, porque son fondos de las universidades, para producir las vacunas. Y eso lo hizo ser receptor en forma más temprana prioritaria de las vacunas. O sea, ¿quién va a tener las vacunas? El que me ayudó a hacerla. Claro. Y en eso Chile fue muy, muy inteligente. Ahora, esta vacuna que le están poniendo a los pequeños, después también ellos necesitan una de refuerzo. ¿Cómo va el programa para los niños ahí? Se pone la primera vez, después del mes y después de los 6 meses. Y con eso se supone que está bien. Ahora, hay que tener en cuenta que en coronavirus la vacuna es de emergencia, es una vacuna nueva. Por lo tanto, se están haciendo vacunas recombinantes de mucha mejor calidad para poder tener opción a prevenir más cepas. Por lo tanto, la vacuna que nos pusimos al principio no es la misma vacuna que nos vamos a poner el próximo año. Y es probable, y ojalá así sea, que después tengamos que ponernos menos dosis. Por lo tanto, lo que está pasando ahora no necesariamente es lo que va a pasar el próximo año. De hecho, el laboratorio de Sinovac que están haciendo acá en Chile, lo están haciendo para producir vacunas nuevas, no las mismas vacunas que tenemos ahora. Interesante esa información. A ver. Bueno, lo otro que les voy a hacer un pequeño, les voy a prometer, la María Soledad ya sabe, porque si me conoce ya de tiempo y me sospecha ella, les voy a prometer una vacuna muy buena al final antes de terminar, ¿cierto, María Soledad? Sí, ya sé. ¿Se ríe sola? Sí. Yo creo que con esa vacuna nos va a mejorar mucho la vida a todos, pero se la voy a dejar para el final como el postre. Eso, sí. Ya. Y hablando ahora del control de niños sanos. Sí, ese control, por favor, es importante. Sí. Muchas veces uno generalmente uno es muy subjetivo con su familia. De hecho, a mí una vez me pasó que mi hijo de 9 años le dolía la guatita, estaba con fiebre. Entonces yo en la noche lo dejé, le di una cosa para la fiebre y le dije, no, esperemos, ya mañana vamos a clase y listo. Y la verdad es que yo me lo llevaba a clase y mi señora me dice, no, pasemos a la clínica. Y como ella es muy sabia, ¿puedo hacer un paréntesis? Si lo pidió, claro. Quiero mandarle un saludo de cumpleaños a mi señora. Sí, tenía que hacerla. Sí. Y creo que cuando Dios te regala grandes cosas, ella, bueno, según yo, es la persona más linda del mundo, por dentro y por fuera. Cierra paréntesis. Para Viviana, así se llama su esposa. La Vivi, sí. Nos adherimos cuál es Kosh, como dice el pastor Boris. Ya. Saludos, amada. Muchas gracias. Y bueno, en el control sano, bueno, y eso a uno lo hace ser muy subjetivo. Y de hecho, como mi señora muy sabiamente, de hecho el apellido de ella es Salomón, me dijo, no, y fuimos, y era una apendicitis. Entonces,
yo, el doctor de la casa, con título de doctor, en mi subjetivismo estaba patinando, pero de lo lindo, no, jamás se me ocurrió. Y eso, en el fondo, me pongo de ejemplo para que nos demos cuenta que nosotros, cuando estamos muy cerca del problema, nos ponemos más subjetivos que objetivos. Y en esta subjetividad, nunca creer que no es necesario algo. Me refiero a los controles sanos. Al primer año, los controles sanos deben ser una vez al mes hasta que cumpla el año. Y una vez que cumple entre el año y los 2 años, aproximadamente cada 2 meses. En la medida que va creciendo el niño, y yo sé que tengo un niño sano, que no tiene patología, voy distanciando los controles y al final, antes de la adolescencia, una vez al año, en el periodo de la adolescencia, cada 3, cada 4 meses, dependiendo del tipo de adolescencia que tenga el niño. Y después, cuando más grande, ya es una cosa compartida entre los papás y los hijos, pero por lo menos un control al año. Dentro de los controles sanos, lo primero que uno va a medir, o sea, siempre hasta que el niño llega a la adultez, uno va a ver el peso y la talla, la relación entre el peso y la talla respecto a cómo se está creciendo. Eso se llama el crecimiento pondo-estatural, peso, estatura, pondo-estatural. Y se ha visto, voy a hacer un pequeño paréntesis también, a raíz de la pandemia, que los niños obviamente están mucho más obesos. Tenemos una enfermedad de obesidad en Chile, obesidad infantil, estoy hablando, que no habíamos visto jamás en toda la historia de la salud pública del país. La cantidad de niños obesos es tremenda y la cantidad de niños obesos mórbidos ha aumentado casi 300 veces lo que había aumentado hasta antes de la pandemia. O sea, estoy hablando solo de los obesos mórbidos. O sea, niños de 4 años que pesan 40, 50 kilos. Y hay unos casos que son para llorar, pero en el fondo esto de la ansiedad y esto del comer a cada rato por la ansiedad te engorda mucho más que comer a las horas y mucho. O sea, por ejemplo, si yo como a mi hora y me repito el plato, eso me va a llevar a engordar de alguna medida, pero si yo como poco, pero a cada rato, eso engorda 10 veces más. Sí. Entonces, por eso es que muchas personas dicen, no, si no comen nada. Sí, pero ¿cuántas veces? Ah, sí, a cada rato. Entonces, yo tengo un niñito que está muy gordito, que se siente muy avergonzado y lo único que quiere es irse, para que no sigan hablando de él. Claro. Y son chiquititos, 2, 3 años, pero lo pasan mal porque tienen un concepto de sí mismo muy claro. Y eso los hace, en el fondo, después ir a la sociedad, al colegio, verse con otros niños que dicen las cosas sin tapujos y se ponen mucho más ansiosos y comen mucho más. Entonces ahí hay un círculo vicioso. Sin embargo, y aquí voy a poner como otra línea después de lo que dije, y es que la mayor problemática que tenemos después de la pandemia no es claro, la obesidad, pero más que eso son las tallas bajas. Increíblemente, los niños han crecido menos, han perdido de crecer. Debido a... Y esto es un poco para el síndrome metabólico que conlleva este tema de la gordura, con el mal manejo en el fondo de la energía y del hidrato de carbono, de los ácidos grasos y de la función del hígado y del páncreas produciendo apenas su pobre insulina. Pero aquí, todo el organismo funciona en un todo, entonces en la medida que se me altera algo, se va por consecuentemente alterando otra cosa. Aquí también está el tema de la vitamina D, que es muy importante, que la otra vez creo que lo hablamos. Sí. Pero en general son niños que crecen poco. Ahora, ojo que la hormona de crecimiento en su mayor producción es en la noche, la tercera fase del sueño. Entonces, niños que comen mal, que tienen un colon irritable, no porque estén nerviosos, sino que porque tienen comidas que les producen daño en el colon, que producen una intolerancia alimentaria que son subdiagnosticadas. Son niños que desarman la cama, se mueven para todos lados, por lo tanto su tercera fase del sueño, donde se libera esa hormona de crecimiento, es mucho más corta, por lo tanto esa liberación de hormona de crecimiento es mucho menor. Estoy hablando de un puro punto. Hay muchos otros, en el fondo, que conllevan en esta sumatoria a un niño con talla baja. Bueno, entonces, nuestro mayor problema es talla baja, el segundo es
obesidad. Obesidad. Sí, en respecto a la obesidad, no hay una vacuna contra la obesidad. Pareciera que la vacuna son los padres que tienen que ordenar y que no mande el niño lo que quiere comer, sino que los padres puedan tomar decisiones de padres, ¿no? Claro, que fue en el fondo el tema complejo o álgido o a discutir que planteé en nuestra reunión el jueves pasado, que en el fondo yo le dije a la mamá, bueno, ¿quién toma las decisiones? Porque en el fondo, si yo tengo un hijo, tengo que tener un proyecto. Y mi proyecto primero es quién soy yo para ser padre. Porque no es llegar y tener hijos, o sea, súper fácil, pero ¿quién soy yo? Entonces yo, y ahí me refería a esta canción de Dani Berrío, ese Dios quiero ser como tú, porque mi hijo obviamente va a querer ser como yo. Entonces ahí yo tengo que plantearme el tema de los valores, el tema de tomar decisiones, el tema de para dónde voy, qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo quiero que mi hijo sea feliz. Ahora, ¿mi hijo va a ser feliz si yo le evito el sufrimiento? No, va a sufrir mucho más. O sea, si un niño no sabe enfrentar porque yo estoy encima y no le muestro la realidad y le evito el sufrimiento, la vida es la vida, y entonces lo que yo no le voy a permitir enfrentar con amor, la vida se la va a obligar a enfrentar sin amor, despiadadamente. Entonces prefiero que sea con amor que en forma despiadada. Y si yo no tengo claro eso, le estoy jugando mal a mi hijo. Y esto hace que mi hijo va a seguir creciendo, él ve, él escucha y él entiende y se pone cada vez más ansioso, come más y al final tenemos niños más gorditos. Así es. 2 años también que pasaron prácticamente encerrados sin tener contacto con otros pares, los papás en casa. Sí. A veces los papás peleándose, y así es como vemos que también ahora ellos salieron y a pelearse también con sus compañeros. Sí, claro, imitan todo, imitan. Claro, un montón de situaciones que se han dado. Sí, bueno, por eso yo le digo chico post pandemia. Entonces la mamá me dice, ya está muy gordito, mira, para ser un chico post pandemia está bien, o sea, está gordito, pero tengo que tener en cuenta que pasaron 2 años que fueron muy difíciles, que yo no le puedo exigir a alguien que sea perfecto, ni a los papás que sean perfectos, si nadie, ni yo somos perfectos. Entonces, todos cometemos errores, pero ahora no tenemos la excusa de estar encerrados. Claro. Entonces, por último, le puedo pedir perdón. Yo, por ejemplo, antes mentía mucho. Yo me sacaba los pillos, pero... Y muchas veces no me daba ni cuenta. Yo hasta me creía mis propios cuentos. Entonces, una vez tuve que sentarme en la mesa a la hora del almuerzo y le dije a mi hijo, le tengo que pedir perdón por esto. Y les dije cómo era, qué es lo que había hecho, le di todos los ejemplos que me acordaba y les pedí perdón. Y eso fue fundamental. Mi hijo casi no mienten. O sea, yo los veo y yo me siento súper tan chiquitito al lado de ellos, en ese sentido. Y en el fondo, eso es lo que uno tiene que buscar. Uno tiene que ser humilde y uno tiene que aceptarse como es y desnudarse delante de Dios, porque si no, pues es súper fácil. Yo voy a pedirle cosas y lo tengo casi como un Dios utilitario y en el fondo no crezco. Entonces yo soy el primero que tiene que sacarse las sandalias porque estoy frente a él, arrodillarme y decirme, por favor, hazme mejor, quiero ser como tú. Si lo único que quiero es que cuando me peses el corazón, no la mente, ni lo que digo, ni lo que mi corazón tenga hartos gramos, mientras más mejor. Por ejemplo, cuando Isaías es subido ahí al cielo, no exactamente, no sé qué parte fue, y ve la gloria, no había Dios, ve la gloria de Dios, él dice, y eso que debe haber sido mucho mejor que yo, pero me voy a comparar con él, y él dice, ay de mí que soy muerto, tiene que haberse visto, pero como mosca en leche. Y después dice, y aquí va el tema de nuestro juicio, y él dice, porque mis labios, o sea, porque mi boca, porque lo que yo digo, por lo que sale de mí es asqueroso. Tiene que haberse dado cuenta que ahí no era otra. Entonces, ¿cómo poder parecernos más a Cristo? Quiero conocerte más, dice un himno hermoso.
Para todos, sí, perdón, pastor, solamente decir para todas las hermanas en forma especial y para quienes están en sintonía y que están haciendo miles de preguntas, decirles que no va a ser posible responderlas todas porque vamos de a poquito viendo cada una de ellas, ¿ya? Y el doctor, que está Cristo en su corazón y que bulle allí, él también nos entrega ciertas palabras ahí, principios para los padres, porque somos los padres los que tenemos que criar y formar a los hijos, no son ellos los que se hacen solos. Sí. ¿Ah? Mira, hay un consejo que yo siempre les doy a las mamás y se los voy a dar a todas las mamás que están preguntando, sin saber las preguntas, pero yo en mi corazón ya siento lo que están preguntando, y es, por favor, no se culpen, no se culpen. No tengan las cosas bajo control, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a pedir perdón. Entonces, con sus hijos uno puede equivocarse, no está mal. Lo que está mal es seguir equivocado, no reflexionar, creer que uno tiene la razón y no pedir perdón nunca, sino que lo que uno tiene que hacer es, y por eso es que es súper importante buscar primero parecerse a Dios. Lean la Biblia, Él te ama profundamente siempre te va a abrazar, Él siempre está dispuesto a perdonarte, pero en el fondo tú tienes que reconocer, tu hijo tiene que darse cuenta, tú tienes que mostrarle en otros. Cuando Cristo, por ejemplo, le mostraba a otros su pecado, él decía, mira, fulanito hizo esto, ¿qué crees tú? Entonces él decía, ¿quién es el prójimo? Y uno dice, claro. ¿Quién fue el prójimo? El último que pasó, que dejó platita ahí para que, por si acaso, para que lo curen bien curado al tipo que estaba, y que quede bien sano el tipo que estaba tirado, porque antes pasaron gente muy importante y no los pescó. Entonces, ahí tú te das cuenta que tú no eres lo que tú crees, y la verdad es que no lo somos. Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y mostrarle una virtud al hijo, por un lado, y por otro lado es enseñarles las cosas como son, porque hay que enfrentarlas y hacerse cargo. ¿Y cómo hacerse cargo? Con amor, en amor y para el amor. Entonces, yo no le estoy enseñando eso a mi hijo, mejor me siento y me leo la Biblia. Doc, ¿qué pasa cuando las vacunas, ya que son a los 2, 4, 6 meses, después al año? Aquí hay una pregunta que dice, mi hija tiene 7 años ahora y en el colegio le iban a poner la vacuna 3 vírica, ¿puede ser? La de sarampión, rubiola y papera, pero yo no la pude llevar. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay una posibilidad de que pase un cierto tiempo después que ha sido la fecha y que se la puedan colocar? Ya, sí, voy a contestar esta pregunta genérica para todas las mamás. Ajá. Lo primero que tengo que saber yo es que esa vacuna, la 3 vírica, sarampión, papera, rubiola y meningitis, acuérdense que esta cuarta meningitis va junta con esta, se pone al año. Por lo tanto, si a esta mamá se la van a poner ahora en el colegio, es porque cuando cumplió un año no se la pusieron. Seguramente extranjera, no lo sé. Si se la pusieron al año, habría que conversarlo primero con un médico, porque ¿por qué la voy a revacunar tan prontamente? Ahí hay un tema que habría que conversarlo. Ahora, si no la tiene al año, se tiene que vacunar lo antes posible, donde le digan que se tenga que vacunar, donde le ofrezcan que se tiene que vacunar. Pero siempre yo tengo que revisar mi carnet de vacunación y saber si la vacuna la tiene o no la tiene. Si tengo dudas, voy donde un médico y le pregunto. Ok. Por favor, a ver si una vez más, yo sé que siempre van a estar, y lo hemos visto con el pastor Boris el año pasado cuando compartíamos también acerca de las vacunas para los adultos, los que no quieran colocársela y porque le están encontrando todas las vueltas a vida y por haber, ok, ya con eso no va más. Pero el asunto es acá, dice, sí, mi hija cuando cumpla 3 años le toca la vacuna del COVID. A mí me da un poco de temor porque es tan pequeña. Y la otra consulta, la vacuna que ponen ahora los adultos, la Moderna, los que se la ponen caen enfermos y estamos con desconfianza a ponerla. Pero es no querer. Sí. Mira, una cosa es la reacción adversa a la vacuna. Ya. El día de la mañana me tocó una mamá que tuvo una reacción adversa bien fea. Yo le dije, cambia esta vacuna por esta otra, porque, bueno, uno sabe más o menos
qué alergenos hay. Ajá. Y le di un medicamento específico y le dije, por favor, anda a vacunarte porque tienes una sola dosis, y que le fue mal con la primera, lo pasó más o menos, y tiene que vacunarse igual, pero con ciertas precauciones. Hay casos y casos. Sí, pues. Yo sé que los efectos secundarios a veces son terribles y hay personas que están con fiebre 2 días en la cama y todo, pero el costo y el beneficio no tienen parangón. El costo es bastante bajo respecto al beneficio. Este virus el coronavirus no se comporta como un virus normal porque las secuelas que deja, yo he visto, ahora me ha tocado ver un montón de niños con pulmones inflamados, que en el adulto el equivalente al adulto es una fibrosis pulmonar, y que en el fondo es secundario a que hayan tenido coronavirus, y eso es gratuito porque no lo habían vacunado. Entonces, yo pondría en una balanza, y obviamente mi consejo es lejos que se vacunen a que no se vacunen. Yo sé que hay miedo y le encuentro toda la razón, y sí, el mismo miedo que tiene el niño cuando ve la aguja, el mismo miedo que tiene un adulto por los efectos secundarios, y está bien. Sí. Hay otra cosa que voy a hablar de las vacunas, que no la había querido hablar, pero la voy a hablar ahora, que es que cuando los niños son más grandes, 9, 10, 11 años, empiezan una vacuna con el virus papiloma humano. Eso sí, estaban preguntando también. Estaba por ahí en el virus tintero. papiloma humano es un virus que produce una lesión en las células superficiales de las mucosas, papilomas. Y este virus produce una irritación crónica, intensa y crónica, las dos cosas. Ahora, al ser una irritación crónica, una inflamación permanente en el cuello uterino, porque es de transmisión sexual, esa inflamación crónica lleva a la larga que tú tengas la posibilidad de tener cáncer del cuello uterino, cervicuterino. Los países donde hay circuncisión, y increíble como Dios lo dijo antes, tienen un riesgo de cáncer cervicuterino muy bajo. Los países donde no hay circuncisión, el cáncer cervicuterino es la segunda o la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces, para evitar esta posibilidad tan alta de tener un cáncer cervicuterino por irritación crónica, inflamación crónica permanente por este virus, esta vacuna se hace muy necesaria y evita una cantidad de muertes increíble y costos en salud millonarios. Sin embargo, las conductas, y aquí vamos nuevamente nosotros los humanos con nuestra inteligencia, las conductas sexuales que han ido cambiando estos últimos años, sobre todo en la juventud y los influencers y todas estas cosas que salen y el acceso a internet que tienen, ha hecho que el cáncer cervicuterino ahora no sea solo cervicuterino, sino que ahora hay cáncer de pene, ahora hay cáncer de lengua, hay cáncer de boca, hay cáncer de ano. Y esto en el fondo es porque obviamente las conductas son distintas, y esto llevó entonces al Ministerio de Salud hace 2 años a plantear que la vacunación ahora también tiene que ser en el hombre, porque el hombre aumentó rapidísimamente, en forma significativa, la probabilidad de tener estos cánceres por el papiloma humano. Ok, ¿y a qué edad entonces están vacunando esto? Porque ¿cuándo fue que se dio esto masivamente en los colegios? ¿Años atrás fue? Sí, claro. Bueno, fue toda una patadora porque quedó la escoba, los papás no querían. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? De hecho, yo fui una de las que te pregunté. Pero en el fondo... sí, me lo estaba... Es que despierta inquietud, claro. Absolutamente. Claro, lo que pasa es que uno no sabe, si tú te pones en el otro lado de ver el tema de salud pública, es espantosa la cantidad de niños que se reparten virus. Es para caerse de espalda, y uno ve otra realidad, tú ves tu realidad, o lo que tú quieres ver o lo que tú crees ver, pero el cáncer es un cáncer que es evitable y es a través de esta vacuna, así que hay que ser leso para no ponérsela. Wow. Doctor,
el tiempo ya nos alcanza, pero así como la vez pasada hablamos acerca de esta hepatitis que se estaba dando a nivel mundial con casos, y usted le bajó el perfil en el sentido de que no es representativo, no es masivo, pero hay por supuesto que saber de qué se trata. Estas semanas también han salido respecto a la viruela del mono, respecto a en Chile se pone vacuna contra la viruela. Han habido ¿qué 5 es esto? casos. Exactamente. Sí, hay 5 casos que están muy, muy bien estudiados estos últimos 3 o 4 días. Y esta viruela del mono es una de las cepas que son muy, muy poco contagiosas y son muy, muy poco virulentas. Ahora, que tengamos una viruela del mono o un no sé qué cosa del lagarto, etcétera, etcétera, que van a empezar, estas cosas van a empezar a pasar de aquí a 10 años, o sea, de aquí a 5 años, creo que nos vamos a conocer el abecedario de todos los animales que nos contagian. Y es porque, en el fondo, las conductas humanas son más erráticas, por un lado, y por otro lado, que el ser humano se mueve mucho. Por ejemplo, yo estuve en un curso el martes pasado en la noche, donde la gente que ganó el premio a este control del COVID en Chile, los que eran unos ingenieros que hicieron todos los estudios del movimiento de las personas, de la capacidad inmunogénica de las vacunas. Oye, es un curso que debería hacerse una película para que todos los miremos, porque realmente es para aplaudirlo. Bueno, y tú te das cuenta que en los momentos más fuertes de la pandemia, donde la represión o sea, la obligación de quedarse en la casa y no moverse era pero estricta, y paseaban por las calles las fuerzas policiales, etcétera, etcétera, solamente el 30% de la población en Santiago respetó de la norma. Los barrios más marginales, más pobres, donde tú vives el día a día, incluso había momentos que en la pandemia era muy, muy, muy grave y había solamente un 8% de la población que lo respetaba, porque tú tenías que ir a la feria, porque había mucho movimiento, porque tenías que ir a trabajar y te escondías y inventabas y cosas, etcétera. Y era mucho, iban con papeles falsos, etcétera. Entonces, el ser humano realmente es lo más desobediente que hay. No es muy civilizado. No estoy haciendo una crítica, sino que estoy diciendo que en estos términos de contagiarse o hacer unas mezclas extrañas, de aquí a 10 años, o sea, vamos por a ver eso una se va tan rápido, muy rara. Tan rápido que se expande, ¿no? Una situación. Muy. Pero mucho. El pastor hacía la pregunta, ¿hay vacuna contra la viruela? O sea, lo que pasa es que la viruela se erradicó en el mundo. Hay vacunas contra la viruela. La viruela se había erradicado en el mundo durante muchos años. Hace como 3 años apareció un caso y se echó todo por tierra. Pero la viruela del mono es otra situación muy distinta. Ya. Y no hay vacunas para esa viruela. Ok. Y la vacuna que están colocando ahora, que es la vacuna de refuerzo para los adultos, es la Moderna. Alguien la está recomendando aquí porque dice: yo me puse la Moderna y anduve como lechuga. Sí, bueno, independiente. Sin embargo, de los a otros nos tiró a la cama. Sí, pero independiente de los efectos secundarios, obviemos eso. Sí. La vacuna contra la Moderna es un ARN mensajero que es más o menos parecido a la Pfizer, pero que está hecha de tal modo que es un poquito más inmunogénica, o sea, es un poquito más, te produce más defensa. Yo lo encuentro mejor. O sea, entre la Pfizer y la Moderna, yo preferiría la Moderna. Pero es mi opinión. Claro. Ok, sirve también para orientar ahí a los hermanos. ¿Cómo? Sí, el postre. Vamos con la vacuna que nos va a recomendar. Sí, hay unos minutitos. Ya. Papel y lápiz, porque para muchos puede sonar raro. Ya voy a partir con una pregunta. Listo. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Yo quiero. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pero no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Porque es para gastar en vuestros deleites
adúlteros. Cuando dicen adúltero, en el fondo es a quien amas tú. Nadie puede amar a dos señores. A dos. O amas a uno o amas a otro. O a Dios o a la riqueza. ¿Ahí estaba? Uy, me dolió la vacuna. A mí por lo menos. Sí, fuerte. Doc, le tengo otra rápidamente. Así Ya, como dale. hay control sano para los niños, también hay control para los padres, ¿no? Control sano para los padres y en general para toda persona. En el libro de Daniel encontré ahí esta palabra, Daniel capítulo 5, versículo 27. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. A nosotros también se nos pesa. También necesitamos ir al doctor para que nos tome la talla, el peso, y vamos a ver si estamos faltos, estamos en la medida o todavía no. Y el Señor nos está haciendo ese control diariamente. Dios quiera que cuando seamos pesados podamos dar la talla que el Señor quiere, y es posible si seguimos su palabra. Amén. Hoy vamos a trabajar justo en la consulta. Me parece. Ya tiene un partner. Ya. Nos vamos corriendo porque ya son las 12:01. Agradecemos una vez más el haber contado entonces con nuestro hermano doctor Jaime Cisneros Araya. Que Dios los bendiga a todos, a todos, a todos, y no dejemos a Dios con los brazos estirados, ni esperando de nosotros. Amén, pues. Amén. Que esté muy bien. Gracias. Bendiciones. Chao.